Hi kids, how are you? I hope you're okay. Today we will continue working with unit number 2, Happy Days, and this is our lesson number 4. Vamos a continuar trabajando con la unidad 2, Happy Days, y esta es nuestra clase número 4. Let's see. Okay, today we will start a new topic, family members. Vamos a comenzar con un nuevo tema, ¿sí? Los miembros de la familia. Los miembros de la familia ustedes ya lo saben, ¿sí? Lo estuvimos trabajando en forma de repaso en las actividades al comienzo de la continuidad pedagógica, pero vamos a repasarlas y a ver cómo las utilizamos en diferentes oraciones. ¿Ok? Let's see. Ok. This is Carla. Ella es Carla y ella nos dice This is my family. Esta es mi familia y nos muestra, ¿sí?, una pared con diferentes cuadros de los miembros de su familia. Ok, ahora nos vamos a presentar. She's April. She's my mother. She's 30 years old. Ella es April. Ella es mi madre. Ella tiene 30 años. She's Susie. She's my sister. She's 7 years old. Ella es Susie, ella es mi hermana, ella tiene 7 años. Ok, los miembros de la familia que utilizamos aquí son mother and sister, madre y hermana. Ok, let's continue. He's George, he's my father, he's 32 years old. Él es George, él es mi padre y tiene 32 años. He's Max, he's my brother, he's 9 years old. Él es Max, él es mi hermano, él tiene 9 años. Aquí los miembros de la familia que utilizamos son father and brother. ¿Ok? He's Mike and he's my grandfather. He's 70 years old. Él es Mike, él es mi abuelo y tiene 70 años. She's Hannah, she's my grandmother. She's 68 years old. Ella es Hannah, ella es mi abuela y ella tiene 68 años. Aquí los miembros de la familia que utilizamos son grandfather and grandmother, abuelo y abuela. And finally, he's Carl, he's my uncle, he's 35 years old. Él es Carl, él es mi tío, tiene 35 años. She's Lillian, she's my aunt, she's 31 years old. Ella es Lilia, es mi tía y tiene 31 años. He's Tom, he's my cousin, he's 8 years old. Él es Tom, él es mi primo, tiene 8 años. ¿Ok? Aquí los miembros de la familia que utilizamos son uncle, aunt y cousin. Tío, tía y primo. Recuerden que la palabra primo se utiliza tanto para primo como prima, ¿sí? Es la misma palabra para ambas. Ok, let's see. Presenting my family. ¿Cómo hago para presentar a mi familia? Comienzo por the name, el nombre. Leamos dos ejemplos de lo que acabamos de leer. He's George, she's April. Él es George y ella es April, ¿sí? ¿Cómo comienzo la oración? Primero siempre con un sujeto, en este caso he o she, dependiendo si es hombre o mujer. Luego necesito el verbo, ¿sí? Voy a usar el verbo to be, is, y luego el nombre de la persona. En este caso, María, Pedro, ¿ok? La oración sería she is María o he is Pedro. Ella es María o él es Pedro, ¿ok? Let's see. Relationship. ¿Cómo hago para decir qué parentesco tengo con esta persona? Veamos dos ejemplos. He is my father, she's my mother. Él es mi padre, ella es mi madre. ¿Cómo hago la oración? Comienzo con un sujeto, he o she, dependiendo de quién esté hablando. Luego mi verbo, ¿sí? El verbo to be, is. Luego voy a usar esta palabra, my, que significa mi, ¿sí? Y luego sí el parentesco que tengo con esa persona. Sister, brother, ¿sí? El ejemplo sería she's my sister, ella es mi hermana, o he is my brother, él es mi hermano. ¿Ok? And finally, the age, la edad. ¿Cómo digo qué edad tiene esa persona? He is 30 years old, she is 30 years old. 32 years old, perdón, and she's 30 years old. Él tiene 32 años, ella tiene 30 años.
¿Ok? ¿Cómo armo la oración? Primero siempre el sujeto, he o she, luego el verbo to be, is, luego sí la edad que tiene y al final agrego years old, ¿sí? La oración sería she is 10 years old o he is 10 years old. En este caso el verbo is, ¿sí? No significa es, significa tiene. Usamos el mismo verbo que veníamos utilizando, solo que en este tipo de oración que habla de la edad, significa tiene. Ella tiene 10 años o él tiene 10 años. Utilizo el mismo verbo, solo que cambia el significado. ¿Ok? Now, please copy on your folder. Por favor, copia en tu carpeta donde veas el símbolo copy. Vamos a poner el día, el título. Van a copiar el vocabulario, ¿sí? No es necesario que copien todo el texto que estuvimos leyendo, pero sí que copien las palabras sobre los miembros de la familia. Mamá, papá, hermano, hermana, abuelo, abuela, tío, tía y primo, ¿ok? Y luego sí las explicaciones que estuvimos viendo. Espero que se haya entendido. Igualmente saben que me pueden consultar a mi mail y que voy a tratar de despejarles la duda lo mejor posible. Les mando un beso grande, los quiero un montón y espero que nos veamos pronto. See you soon. Bye bye.